Hola, bienvenidos a este video. ¿Alguna vez te has preguntado por qué los taxis en Panamá son amarillos? Video cotidiano 007 video. ¿O desde cuándo lo son? Hace unos días estaba viendo un video de un youtuber extranjero y él se preguntaba por qué en Panamá todos los taxis son amarillos. Todos los taxis de Panamá son de color amarillo, no importa el modelo de auto que sea, no hay un modelo de auto en específico. Si tienes menos de 25 años posiblemente no tengas recuerdos de que en Panamá antes los taxis eran de todos los colores. Antes era normal salir a la calle y parar un taxi de cualquier color. Pero ¿por qué se unificó el color de los taxis al color amarillo? Esto se debió a muchas razones. Una de ellas, según, era lo adecuado para mejorar el servicio y la seguridad de los pasajeros. Cosa que no ha funcionado al 100%. Ya que se daban robos a personas que subían a los taxis de cualquier color y resultaba que no era un taxi oficial, sino un taxi pirata. ¿Y qué era un taxi pirata? Eran carros cualquiera que una persona le colocaba un letrero en el techo de taxi y salía a la calle. Algunos eran personas que se dedicaban de taxistas ilegalmente, pero otros sí eran ladrones que se camuflajeaban de taxistas para robar o hacer otros daños a los pasajeros. Otra de las razones era según que en comparación con otros, este color es menos propenso a provocar accidentes vehiculares. Y que los usuarios estarán más seguros cuando aborden un taxi. Los pasajeros tienen menos posibilidades de ser asaltados. Eso se dio en junio del año 2006, la norma de unificar toda la flota del color del taxi al color amarillo, que es el estándar a nivel mundial, con sus respectivas franjas negras. Pero los taxistas no recibieron esa notificación con los brazos abiertos. Algunos conductores señalaron que el gobierno debía asumir parte de los costos. También el gobierno les dio 4 meses para hacer el papeleo y después de eso 22 meses para cambiar el color al amarillo. 2000 años más tarde. Pasaron 3 años después y el 15 de diciembre del 2009. El gobierno abrió el compás para que los taxistas cumplieran con la última prórroga para pintar sus carros de color amarillo. También dejó claro que la prórroga para cumplir la medida aprobada desde el año 2006 se mantenía para el 31 de diciembre de 2009. Otro dato curioso es que solo se le permitirá a los taxis tener color amarillo, por eso es casi imposible ver un vehículo particular o privado en color amarillo en Panamá. Una eternidad más tarde. Pasaron 3 años más y aún no todos los taxis en Panamá eran amarillos, y entonces... En el 2012, el decreto 929 del 12 de octubre obliga a todos los taxis a tener el color amarillo, también a los colegiales y con excepción, los vehículos oficiales y comerciales. La sanción será obligar al dueño del vehículo a cambiar el color. Manifestó que ningún otro automóvil podrá utilizar este color, a menos de que pertenezca al Estado, sea de colección, comercial o que tenga el permiso del tránsito. También se agregó que además de exigir el color amarillo para este tipo de transporte, también debe poseer las 2 placas visibles, la cinta cuadriculada en los laterales y el logo de la empresa de taxis a la cual pertenece. Entonces desde el 2013 en adelante todos los taxis en Panamá unificaron el color al color amarillo. Ese fue todo el proceso que sufrieron en Panamá. Espero te haya gustado el video y nos dejes tu like, que no cuesta nada y a nosotros nos ayudas un montón. Gracias por ver el video.